Bueno, gracias por continuar con nosotros. Ya son las 6 de la mañana con 33 minutos en este día martes 6 de abril. Nos da mucho gusto recibir en las instalaciones del edificio Bicentenario, en el estudio de la entrevista de Noticiero Hechos, al doctor Francisco Laví, el ministro de Salud de El Salvador, quien está acompañándonos en una fecha, pues, todas son fechas importantes en esta semana donde hay tantas cosas, regreso a clases, ingreso de vacunas y demás, pero en especial este día también porque ingresan 150 dosis más, lo cual será un tema que tendremos aquí en la mesa. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un placer poder estar acá y pues continuar diciéndole a la población todos estos eventos recientes en el marco de la pandemia, cuál ha sido el manejo, la evolución y por supuesto qué es lo que esperamos en este momento en el cual epidemiológicamente estamos con datos favorables, pero que también estamos retomando actividades del día a día en el país. ¿Y qué serán estos temas? Lo vamos a poner en la mesa para tener como un índice cuando uno abre un libro y ver lo que se va a encontrar. Vamos a tener el tema de la vacunación, el inicio de vacunación con personas adultas, adultas mayores, cómo la población va a acceder a estas vacunas, qué es lo que están preguntando todos, cómo hago yo cuando me van a hablar, me quiero vacunar, etcétera, que es algo que ha cambiado, porque antes la gente estaba un poco reacia, ¿no?, a ponerse la vacuna, pero hoy es como que hay más deseo, ministro, de llegar a ella. Totalmente, la población está a la expectativa de la vacuna, de querer recibir esa dosis de vacuna, y es algo normal porque es una vacuna que genera una protección, una vacuna que nos da mayor tranquilidad de poder desempeñar nuestras actividades sin tener el temor de padecer una forma grave de esta enfermedad. Y creo yo que la principal duda ahorita de la población es ¿cuándo me toca y qué debo de hacer para recibir la vacuna? Ya dejó de ser cuánto me cubre, ya dejó de ser qué marca es, ya dejó de ser, eso ya no, ahora es ¿cuándo me la van a poner? Es correcto, y bien interesante porque eso es una muestra de que vamos avanzando en información que se está transmitiendo, porque ya por lo menos la población tenemos esa certeza de que todas las vacunas pues generan la protección, que todas las vacunas están para poder protegernos, para poder ayudarnos a salir adelante, y ahora el punto es ¿cuál es el mecanismo? Y es una parte importante en la cual también todos debemos de hacer conciencia para que el mecanismo sea eficiente y por supuesto para que la recibamos en base a la prioridad y eso se marque en base al riesgo que pueda tener una persona. Como pasó con las pruebas, como pasó con los exámenes, ¿no? Ahora comenzará a ser mayor el enfoque a la vacunación cuando hace unos meses era hacerse los exámenes y veamos las colas, ¿no? Buenísimo ejemplo y eso lo vemos al principio las cabinas de tamizaje sumamente saturadas y ahora las cabinas de tamizaje ya solo son exclusivas para o de alguna manera la población solo llega ante una necesidad de tener una duda si está desarrollando un problema respiratorio. Antes eran una cantidad de personas que se acercaban y está bien porque esa es la función, pero hemos visto cómo hemos aprendido a utilizar este servicio de la prueba de tamizaje exclusivamente cuando lo necesitamos. Al igual, eso va a pasar con la vacuna cuando veamos que cada día más y más salvadoreños la van recibiendo, pues nosotros vamos a tener esa tranquilidad y el proceso va a ser mucho más expedito y rápido. Para que no se me quede afuera de la agenda, porque hay varios temas, ministro, para quienes la necesitan, hablamos del tamizaje, para quien lo necesite, quien tenga síntomas ahora se acerca en el tema de la vacuna. Alguien que ya fue positivo a COVID y que ya enfrentó la enfermedad, digamos, desde marzo del año pasado, ¿es candidato a ponerse la vacuna o ya no tiene inmunidad? ¿Cómo funciona este tema? Todos son candidatos y específicamente en el caso de una persona que desarrolló la enfermedad, sí sigue siendo candidato, pero debe cumplir ciertas medidas características. Por ejemplo, alguien que lo está desarrollando sin complicaciones debe esperar 15 días para poderse aplicar la vacuna. Y alguien... Perdón, 15 días después de haber dado positivo o 15 días después del primer síntoma. 15 días después de haber dado positivo, okay, de tener el resultado del PCR. 15 días después de eso, él puede recibir la vacuna. Y la otra es, y este es bien importante, una persona que desarrolló COVID y tuvo terapia con plasma convaleciente, esa persona sí debe esperar 3 meses para poder recibir la vacuna. ¿Y de qué depende esto? Precisamente de cuál es la función de la vacuna. La vacuna, a través de la exposición a un antígeno, genera un anticuerpo, que los anticuerpos son defensas. Entonces, de esta manera nos defendemos. Pero si alguien desarrolló la enfermedad o si alguien recibió plasma, él externamente recibió esas defensas de una persona que desarrolló la enfermedad, las acumuló en su plasma y ese plasma con las defensas de otra persona fuera la que se nos colocó. Entonces eso genera que el cuerpo no vea la necesidad de producir defensas, a pesar de que se le está poniendo la vacuna, que su función es generar
esas defensas, no ve la necesidad de hacerlo porque recibió externamente. Entonces, es como tomarse una sobredosis de algo, no le va a hacer efecto. Es correcto, algo parecido. Entonces el cuerpo, aunque recibe la vacuna, no comienza a trabajar en generar más protección porque recibió externamente esa protección y los niveles de anticuerpos en sangre todavía se detectan a causa de que externamente le pusieron un plasma de otra persona que había desarrollado las defensas. ¿Y qué pasará cuando se las ponga a alguien que lo desarrolló asintomáticamente, que no supo que tuvo el virus? La mayoría de ocasiones, las personas que desarrollan asintomática la enfermedad, ya han transcurrido los 15 días en los cuales ellos se sienten de alguna manera con este periodo de enfermedad y reciben la vacuna. Y lo otro es que una persona que está asintomática es una enfermedad tan leve que generalmente no tienen elevaciones tan altas de anticuerpos que podrían generar que el efecto de inmunogenicidad que genera la vacuna se vea apaleado, se vea corto, se vea ineficiente. Es decir, que quien la desarrolla sintomáticamente no genera tanta defensa como una persona que sí llegó a necesitar plasma, por ejemplo. Es correcto, porque los síntomas son la expresión de la replicación viral, y eso quiere decir que a mayor sintomatología, mayor replicación viral, y a mayor replicación viral, la enfermedad, pues por supuesto, va a generar también que el cuerpo reaccione con mayor intensidad y que en estas ocasiones generen mayor anticuerpos o defensas ante la enfermedad. Bien, quiero llegar a estos temas de la vacunación de adultos y demás, pero antes quiero hacer este recorrido por las preguntas que se reciben, doctor. Ya lleva como es una. Fui positivo COVID, me dio, soy candidato, sí, aplica. Tengo el famoso carnet de inmunidad, o que ya tuve la enfermedad, igual aplica, nadie se lo va a pedir. Mujeres embarazadas. Hablábamos con el doctor Yerles hace unos días acá y nos hablaba del caso de las mujeres embarazadas que deberían esperar. ¿Es esto así, no? Es correcto. No se recomienda la vacunación en el embarazo precisamente porque no existen estudios al momento que avalen el uso. No es que se tenga confirmado que genera algún tipo de situación adversa, pero por el momento no hay estudios en este grupo poblacional. Y es una parte importante porque la evidencia científica es la que nos da a nosotros el aval de poder utilizar un fármaco, en este caso una vacuna, a un grupo poblacional en específico. Ahora, tenemos una buena noticia y es que las personas o las salvadoreñas que están dando lactancia sí pueden recibir la vacuna porque las vacunas que actualmente se están implementando en nuestro país, sí se permite el uso en lactancia. Eso quiere decir que limitamos ese grupo poblacional solo en los periodos del embarazo. Luego en la lactancia no hay inconvenientes, pero como repito, esto depende de los estudios que se están realizando en la fase 3 y esos grupos poblacionales, como no han sido incluidos en los estudios, pues al momento no hay una recomendación para poder utilizarlo en ese grupo. Sin embargo, siguen actualizándose los estudios. Hemos escuchado recientemente estudios de ciertas farmacéuticas, las cuales están haciendo ya grupos etarios de menor edad, eso quiere decir están utilizándolo en jóvenes, incluso en niños, y habrá que ver los resultados de estos estudios para poder tener esa certeza. Importante porque es otro tema que se mencionaba, esta vacuna Sinovac, que es la que tenemos en su mayoría, no iría a personas menores de 18 años, ¿no? No iría ahorita, ninguna de las vacunas que están, no iría a personas menores de 18 ni embarazadas. Esos son ¿Ninguna en el mercado? Ninguna de las que se tienen en el país, por lo menos a través del Plan Nacional de Vacunación, ninguna se está recibiendo a menores de 18. Hablamos también de personas con enfermedades crónicas, permanentes, degenerativas y demás, cáncer, diabetes, hipertensión, problemas renales, problemas hepáticos, etcétera, etcétera, HIV. ¿Con este grupo de personas no hay problema? Este grupo de personas es un grupo prioritario, ese es un grupo de las cuales las personas deben de recibirlo con mayor celeridad para disminuir los efectos adversos que la misma enfermedad puede ocasionar a causa de la inmunosupresión que ya han desarrollado por la patología anterior. Es decir, la vacuna no va a interactuar con ninguno de los medicamentos que ya están tomando por algunas de estas enfermedades. Totalmente, no hace ninguna interacción y son candidatos oportunos para poder recibir esta vacuna. Hay otra duda también importante, aunque como decíamos ahora la gente ya lo que más le importa es ponerse la vacuna y saber cuándo me va a tocar, pero incluso algunos dicen, bueno, me va a tocar, quiero ponérmela, aunque sea un 50% que me cura, pero es mejor que nada, porque se ha leído mucha bibliografía y como existe la googlitis, usted sabe, la gente googlea todo. Entonces está, bueno, es que protege un 100% contra esto, es efectivo 80% y 50% y uno termina haciéndose chibolas. ¿Cómo funciona esto de la protección de la Sinovac? ¿A qué se refiere, doctor? Muy importante esa pregunta. A veces tenemos la tendencia de informarnos, pero no completamente y eso genera dudas. El hecho de que estas vacunas van a generar protección en dos sentidos. Bueno, son varios los factores que se toman en cuenta, pero lo más importante es la eficacia que tiene para prevenir la enfermedad grave, o sea, una letalidad
a causa del COVID, y esto precisamente es del 100% en todas las vacunas. Eso es un dato muy importante. Eso quiere decir que todas las vacunas, al aplicar, evitan que una persona termine en una unidad de cuidados intensivos perdiendo la vida. Perdón, voy a tenerlo ahí, bien importante, doctor. ¿Eso quiere decir que la vacuna es 100% efectiva, seguro que no va a terminar usted en una cama, en una unidad de cuidados intensivos a causa del coronavirus? Es correcto, eso es lo que la evidencia científica internacional ha dicho. Esta vacuna previene las letalidades, al igual que el resto, en el 100%. Ahora, existe un dato que marcamos en eficacia, que eso quiere decir que es la capacidad de la vacuna de limitar el contagio, la capacidad de la vacuna de frenar la transmisión de alguna manera, que evita que usted, al recibir la vacuna, no le vuelva a dar o no le dé COVID en algún momento. Ahí es donde tenemos parámetros que pueden variar. Hay vacunas que están demostrando parámetros de 95% según los estudios iniciales. Al momento, ya al actualizar las bases de análisis, están observando que tienen 90% de efectividad. Hay otras que tienen 80% de efectividad. ¿90% contra? No, 90% contra el 94 inicial que se mencionaba. Por ejemplo, una de las que muy famosas, Pfizer, decía en un inicio que alcanzaba una eficacia del 94.5%. En estudios recientes están hablando de que la eficacia se ha demostrado en el 90%, 91%. En un inicio también se hablaba de que AstraZeneca tenía 70%. Luego esto se comentó que con la dosis completa alcanzaba niveles arriba del 85%. Y así están cambiando. En el caso de Sinovac hay estudios en los cuales avalan que tiene un 83%, incluso en el estudio de Turquía menciona que esto puede llegar hasta un 91%. Pero el dato más importante, y yo quizás aquí quiero que la población lo analice, no es ese porcentaje de eficacia. Les voy a poner un ejemplo para esto. La vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza tiene el 70% de eficacia y aún así nos la ponemos para prevenir las formas graves de la influenza, para no terminar con una neumonía en una unidad de cuidados intensivos. Y otro ejemplo aún más importante, si nosotros tenemos una población, hagámoslo fácil, si nosotros tenemos una población de 1000 personas, esto es un ejemplo, 1000 personas, pero de esas 1000 personas nosotros, por las características particulares de la vacuna, hablo costo, tiempo de entrega, cadenas de frío y características bien particulares, solo nos enfocamos en un tipo, nosotros podríamos dejar descubierto al resto de población. Eso quiere decir que si yo compro para 1000 personas solo 100 vacunas, porque eso me alcanza por el precio de la vacuna, solo para 100 vacunas, dejaría 900 personas sin recibir la vacuna. Entonces, esto no lo justifica la eficacia. Si yo no puedo decir, voy a aplicar solo la vacuna que tiene 94% y solo se lo aplico a 100 personas, es mucho más efectivo aplicarle a las 1000 personas la que tenga, se me viene a la mente, 60%. Esto es un ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Que el éxito de la vacunación no es el porcentaje de eficacia que vaya a tener la vacuna, es la población total que vaya a recibir la vacuna. ¿Y de qué depende esto? Depende de los costos, depende del tiempo de entrega. Acordémonos que hay una carrera por las vacunas. Hay países que en este momento quisieran acceder a las vacunas, ya no hay producción. Ya las producciones están de entregas hasta finales del 2022, finales del 2023. Esa es la diferencia en el haber iniciado ese plan de vacunación el año pasado, a mediados del año pasado. ¿Qué países están así de complicados? Hay varios países en la zona de África, en la zona hay varios países pobres, no tengo el dato exacto. Sé que existen iniciativas mundiales, globales, para poder hacer de acceso equitativo a las vacunas, y eso es específicamente la estrategia de COVAX, en el cual 190 países van a recibir equitativamente la vacuna porque precisamente existe esa competencia. Entonces, ¿de qué manera funciona COVAX? Y esto es bien sencillo. Si un país grande tiene una población y un estatus económico bastante bueno, él puede venir y solicitar a una farmacéutica, necesito 100 millones de dosis, por poner un ejemplo. Eso puede ser un Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando un país pequeño, que solo necesita 5 millones de dosis, también la solicita? ¿A quién le van a dar prioridad? Le van a dar prioridad al que tiene la mayor cantidad de solicitud y que tiene la mejor situación financiera. Entonces, ¿qué hizo COVAX? COVAX reunió un fondo a nivel internacional con cooperantes y COVAX hizo una compra de más de 300 millones de dosis. Entonces, esto garantiza de que después podamos distribuir equitativamente y se venden al costo a los países para que ellos puedan garantizar tener el acceso. Ahora, El Salvador no solo forma parte de esto, sino que también al iniciar
justamente el año pasado tuvimos la oportunidad de ser de los primeros de la lista en recibir esta vacuna, a pesar que la cantidad que El Salvador iba a adquirir era una cantidad bastante menor en comparación con lo que Brasil, con lo que Estados Unidos, con lo que Francia, Italia o otro país pueda llegar a solicitar, que son poblaciones mucho mayores y situaciones económicas mejores. Pero es que la ventaja es eso justo, que la población total de El Salvador es tal vez una tercera parte, una cuarta parte de una ciudad grande de Brasil, por ejemplo. Es correcto, pero también eso puede llegar a ser una desventaja cuando hablamos de adquisiciones de este tipo de medicamentos, porque a las farmacéuticas les es más rentable vender 100 millones de vacunas que vender 7 millones. Pero ha tenido mucho que ver también la cooperación internacional, doctor, las vacunas que ha enviado el gobierno del presidente Xi Jinping, por ejemplo. Ha tenido que ver mucho, más que la cooperación, el tener un equipo médico, el tener un equipo volcado a la identificación de cuáles eran las vacunas que se estaban formulando y estar al pendiente de poder platicar con las diferentes farmacéuticas, los diferentes países para poder acercarnos. Definitivamente una parte importante es que haya colaboración y cooperación internacional, y esto es básico porque ha quedado en muestra que ante un enemigo en común a nivel mundial, la unión hace que diferentes países puedan ir saliendo adelante. Pero El Salvador ha tenido no solo esa ayuda en la cooperación, porque vamos, es un trabajo en paralelo, pero al final es una adquisición nacional, nosotros estamos pagando por esas vacunas. Ha tenido mucho que ver el trabajo de los profesionales de la salud, de los equipos que han estado involucrados en la investigación de cuál es el avance de cada una de estas vacunas para poder decidirnos cuál es la vacuna que El Salvador va a adquirir en base a esa evidencia y a las características particulares de cada una de ellas. Nosotros nos preparamos, y no para una vacuna en específico, y muestra de eso es que tenemos una cadena de frío que puede almacenar cualquier tipo de vacuna, y no puede almacenar una cantidad pequeña. Tenemos la capacidad de almacenar 16 millones de dosis. Esto es una muestra de todo el trabajo, de la preparación que el país ha tenido, y que no solo es lo que mencionamos como país, sino que ha sido reconocido a nivel internacional, y por eso somos nombrados como un país champion. Al ser nombrados como un país champion, eso quiere decir que fuimos uno de los únicos 4 países que completó la evaluación a través de una herramienta que nos decía si estábamos preparados o no para poder manejar la llegada de las vacunas, y por ende recibimos también como una gratificación con la llegada de las 51,000 dosis de vacuna de Pfizer en el tercer lote de entrega. Voy a tomar un tuit suyo, doctor. Dice: he presentado en Ginebra y al doctor Tedros y demás representantes de la OPS-OMS todos los resultados que como país hemos obtenido en el manejo de la pandemia, gracias a todo el apoyo que nos han dado, y al presidente Nayib Bukele. ¿A esto se refiere usted, que fue reconocido internacionalmente ahí? En paralelo, sí y no. Eso fue un reconocimiento por las medidas generales de la pandemia, porque nos adelantamos, porque se tomaron medidas restrictivas hasta septiembre, y esto garantizó que ahora el país esté totalmente en un panorama diferente al resto de países cercanos en la región, que están sumamente difíciles. Pero en paralelo también hay un reconocimiento a través del manejo de la preparación para la vacunación. En ese momento, era el momento en el cual todos los países a nivel mundial debían demostrar que tenían la capacidad de poder manejar adecuadamente la vacuna. Eso pasó en enero, ¿verdad? Eso pasó en enero. Nosotros a ese momento la capacidad ya la teníamos instalada, ya prácticamente estamos preparados, y se mandaron herramientas digitales en las cuales esas herramientas digitales nos permitían a nosotros mostrar cuál era la situación real del país para el manejo de la vacuna. Y eso fue reconocido tanto por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, y a través de una estrategia global de adquisiciones que se llama, un programa que se llama Gavi. Ellos, al ver esa evaluación, dijeron: El Salvador va a ser un país champion, uno de los únicos 4 países de la región champion. Eso quiere decir que recibimos en menor tiempo el primer lote de vacunas. Estas fueron las 51,000 vacunas de Pfizer, como reconocimiento al trabajo de la preparación para poder manejar la vacuna. Hay varios temas, ya lo decíamos, que van a estar en la segunda parte de la entrevista. El tema del inicio de vacunación con adultos mayores, cómo se va a acceder, cómo está el resto de países también a este nivel. Pero estos últimos minutos, antes de hacer la pausa, doctor, quisiera salirme un poco de los datos y de los números que usted maneja muy bien y demás. Le quiero hacer una pregunta al profesional de medicina, al doctor Francisco Laví. Doctor, y siempre le he tenido esto, ¿cómo hace un año exactamente, hace un año, el 6 de abril del 2020, cuando comenzábamos a enfrentar este enemigo, seguramente ni se cruzaba por la mente el tema de la rapidez con la que El Salvador podía llegar a estar como iba a estar un año después?
Totalmente. Es increíble pensar, es increíble ver lo que está sucediendo en el país. Esto nunca había pasado. Es algo que nosotros, los profesionales de la salud, por ejemplo, al ver nuestros hospitales en una situación en la cual no contaban con insumos, con tecnología, con la capacidad de poder atender lo que ahora estamos manejando en un hospital de El Salvador full tecnológico, un hospital de El Salvador que hay medicamentos de todo tipo, con un manejo de la pandemia favorable. Realmente da una alegría como profesionales de la salud cuánto se ha avanzado en el país. El desarrollo que ha tenido el sistema de salud no solo da alegría, sino que da inspiración de seguir desempeñando las funciones de mejor manera. Y sobre todo de tener claro que si nos unimos ante una situación, los salvadoreños podemos salir adelante. ¿Qué pasaría si, al igual que el esfuerzo que aplicamos para poder salir y desarrollar nuestro sistema de salud y salir de la pandemia, lo aplicáramos a otros problemas importantes del país, como el tema de la basura, como el tema de ciertas actitudes a la hora del transporte? O sea, quedará demostrado todo lo que podríamos avanzar como población salvadoreña, y eso es una alegría el que ahora lo podamos estar cosechando, y ha sido debido también a la visión del presidente y al liderazgo del presidente Bukele, que ha estado muy claro con el objetivo. Y el objetivo que nos comentaron desde un principio fue garantizar y salvaguardar la salud. ¿Quién se iba a imaginar que El Salvador iba a estar en esta condición? El país que menos hubieran podido esperar a nivel internacional, a nivel regional, en cualquier sitio, que un país pequeño como El Salvador hubiera tomado decisiones de valor, como el cerrar un aeropuerto, cuando se nos tildó prácticamente que esto era un show, que esto era una medida alarmante, que era una dictadura. Todas esas medidas, ¿quién podría pensar que El Salvador, un país pequeño, le ha dado inspiración o le ha dado muestra de cómo deben de hacerse las cosas cuando se toma como prioridad la salud? Yo creo que eso es algo que los salvadoreños debemos estar orgullosos y debemos seguir explotando para poder ir sacando las deudas históricas que tiene El Salvador, o los problemas históricos que ha cargado El Salvador, para que tengamos un país mucho más seguro, un país mucho más desarrollado, un país mucho más educado, un país con mucha más salud. Y por supuesto esto va a ser para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Yo creo que es algo que nos llena de orgullo. Venía recién una atleta de Francia, me tocó entrevistarla vía Zoom porque ella estaba de regreso en Francia, pero vino en febrero, y me decía que se sentía sorprendida de ver cómo en El Salvador las personas sí respetaban su mascarilla, las distancias en los restaurantes, que han reabierto los comercios con medidas de bioseguridad, etcétera. La conciencia que ha tomado la población misma también, porque una gran parte de eso es que la población está también acatando esto. Y se regresaba a Francia y me decía, yo aquí tengo las 7, quiero irme a la casa, porque estamos con cierres todavía en toda Francia, generalizado, como estaban en El Salvador hace un año. Y se preguntaba y cerraba con esto, ¿por qué los franceses no podemos hacerlo, no lo pueden hacer y en El Salvador sí? Sí, es increíble, la verdad que al escuchar los comentarios, ver las situaciones que están pasando en otros países y escuchar las opiniones de lo que observan en nuestro país, es increíble ver cómo la población ha colaborado. Yo creo que el Ministerio de Salud ha servido como una guía, hemos dado las pautas, hemos tomado decisiones difíciles, pero el gran actor en esta pandemia ha sido la población salvadoreña, porque ha acatado todas las recomendaciones que han sido emanadas, ha tenido la confianza de creer en las indicaciones que el sistema de salud ha emitido, el liderazgo del presidente Bukele en tener claro, y eso ha sido la parte quizás más importante. Y la segunda ha sido el hecho de que por primera vez hoy estamos trabajando de manera articulada, estamos trabajando en equipo, y no en equipo como gobierno, estamos trabajando en equipo como país. Siempre hay un par de integrantes que no se quieren sumar, pero población, instituciones del gabinete y todos trabajando para la pandemia es el resultado que estamos observando. Aunque a veces hay que pegar un jaloncito de orejas, porque veíamos también ahí unos tweets y demás de la gente en vacaciones y como se le pasa a uno, pero en medio de todo eso y demás, los números son favorables, doctor. Totalmente, hemos mantenido un rango entre 130 y 170 contagios por día, eso es una cifra muy favorable, pero también hay que tener presente que la pandemia sigue, no se ha ido el virus, y esta situación está poniendo en dificultades a países cercanos de la región. No debemos confiarnos, debemos cumplir comprometidamente todo lo que ya venimos haciendo, porque esto nos ha garantizado estar en un país bastante libre de los efectos negativos de la pandemia. Y con eso vamos a regresar después de la pausa. Vamos a hablar, atención, quienes nos están viendo en casa, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, cómo van a acceder ustedes a la vacuna, cuándo les va a llegar, les van a hablar, no les van a hablar, tienen que acceder a algún lugar. De todo eso va a hablar el ministro. Esas dudas que ustedes tienen las va a responder él aquí, y también para platicarnos de cómo está el resto de países en el tema de pandemia y en la adquisición de la vacuna cuando volvamos.
Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, y vamos a enfocarnos ahora en el tema del inicio de la vacunación a personas adultas mayores. Estas personas que ya algunos ya comenzaron a recibir una llamada y demás, pero ¿cómo funciona esto, doctor? ¿Qué pueden esperar los adultos mayores que están viéndonos en este momento en casa en la entrevista de Noticiero Hechos? Perfecto, en la segunda fase incluye a los adultos mayores y las personas con enfermedades degenerativas crónicas. Esto es importante. Las personas con enfermedades degenerativas crónicas que ya están en las bases de datos, estas bases de datos son tanto públicas y algunas privadas que se han brindado ese acceso porque es una información bastante reservada, pues, porque es la situación de cada uno de los pacientes. Estas personas han estado recibiendo llamadas a través del Ministerio de Salud y desde el día de ayer están ya agendados y recibiendo sus primeras vacunas. Ahora, lo importante es que también el mecanismo a la fase 2, a la que vamos, que es una de las fases que, valga aclarar, de los mayores grupos poblacionales, cerca de 1.7 a 2 millones de personas se encuentran en esta fase 2, es casi la mitad de la meta. Ahora, ¿cómo lo van a recibir esta vacuna? ¿Cómo vamos a tener acceso a esta vacuna? Y es precisamente hoy en la tarde vamos a brindar una conferencia, va a haber mucha más información, lo vamos a hacer todo esquemático para que la población pueda identificarlo, pero lo importante es saber que se van a hacer por grupos etarios. ¿Qué quiere decir? Vamos a establecer fechas en las cuales a la población se le va a dar esa información. Este día inicia la vacunación en personas arriba de 80 años. Esto va a ser por un periodo de tiempo en el cual ellos van a poder acceder de varias maneras al sistema digital y van a poder agendar su cita. Si no hay manera de acceder al sistema digital, ya tenemos también planificado cómo va a haber personal del primer nivel de atención para poderle brindar a la población la asesoría, el generarle una cita, el apoyarle, y vamos a tener también personal del primer nivel de atención en las zonas más rurales, más alejadas del país, en las cuales si no se han informado de este proceso o de este grupo etario, pues van a buscar activamente a aquellas personas que tengan arriba de 80 años. Una vez se logre completar estas personas arriba de 80 años que tienen mayor riesgo, pasamos al siguiente grupo etario. Y estos van a ser las personas que están entre 70 y 80 años. Y el mismo procedimiento, y otra vez, luego al completarlo, vamos a las personas de 60 a 70 años y por último las personas de 50 a 60 años. Puntos claves. Primero, es importante que debemos tener muy claro esto, nadie que no tenga una cita va a poder recibir la vacuna. Esto se trata de un proceso que debe ser ordenado, que debe ser rápido y eficaz. Y la única manera de que podamos hacer esto es que tengamos totalmente agendadas cada una de las citas para poder priorizar a aquellas personas que necesitan mucho más rápido esa protección que genera la vacuna. Y ojo que cuando esta cita llega con nombre propio, nombre, apellido, número de DUI y demás, porque se tiene esto en la base de datos. Pasó algo hace unos días, nos enteramos de un mensaje que andaba circulando en redes, por si alguien no lo ha visto todavía, no voy a caer, donde hablaban de marcar un número, si eras persona de tal grupo para agendar una cita. Bueno, colapsaron este número, parece, todas las personas. ¿Qué fue lo que pasó, doctor? Y eso precisamente es parte de las cosas que no deben de suceder, esta desinformación, estas cadenas que tienen mala intención, generan simplemente retrasos y dificultad al acceso a las personas que requieren la vacuna. Se emitió una información falsa en la cual el objetivo era saturar las líneas de uno de nuestros números de atención, que es el sistema de emergencias médicas, que toda la población sabe que en este número de emergencias médicas uno se contacta cuando tiene una urgencia. Se llegara a pensar que hay personas que tienen esa mala intención de generar el bloquear o saturar una línea que da atención a las emergencias, realmente es algo pues que no tiene ningún tipo de perdón ante estas situaciones, porque es una mala intención muy marcada. Ahora, por eso debemos seguir las recomendaciones tal cual se vayan realizando. Van a haber múltiples modalidades para poder acceder a agendar la cita, pero lo más importante es que no tengamos, que no entremos en ansiedad. La vacunación ha pasado de aplicar 2.000 vacunas a aplicar a días más de 20.000 vacunas. El presidente mencionaba que el día 12 pues inicia la apertura del megacentro de vacunación, lo cual nos va a poder aumentar esa vacunación diaria a más de 30.000 personas. Y consecuentemente cada día se va a ir observando que recibimos esa vacuna con mayor celeridad.
La meta que nos hemos establecido como país es lograr vacunar al 100% de los salvadoreños que tienen la indicación, que son 4.5 millones en lo que va de este año. Entonces podemos tener la tranquilidad que la velocidad que se está aplicando es para poderlo completar en este año. Eso quiere decir, vamos a priorizar las personas de mayor riesgo y por último, pues van a estar las personas entre 18 y 50 años que no tienen una patología y que sí van a recibir su vacuna, pero que en el orden de prioridades, las personas que más pierden la vida o que más se pueden complicar son los que están arriba de 50 años y los que tienen mayor exposición. Eso es un dato importante, existen ya los mecanismos, todo va a poder realizarse, incluso para aquellas personas que no puedan utilizar una herramienta digital, pues existe personal ya destinado del primer nivel de atención que va a estar en las unidades de salud para poder brindar. Siempre se va a poder agendar la cita si pertenecemos al grupo en ese momento que se está vacunando. A eso voy exactamente, doctor. Estamos hablando de una persona, de una señora que está entre 70 y 80 años de edad, o entre 80 y 90 que nos está viendo ahorita y que pues no ha ingresado al sistema porque nunca habló y no ha dado su número de teléfono, que es el mecanismo principal por el cual se conecta ahí, pero dice yo me quiero vacunar y el doctor Alaví acaba de decir que mientras estén vacunando a mi grupo etario yo puedo agendar mi cita. ¿Cómo hago eso? Eso lo vamos a poder realizar acercándonos a la unidad de salud. Hay personal ya designado que va a agendar esa cita de manera personal. Hay también personal que va a andarlo buscando en el territorio para aquellos salvadoreños que por alguna razón no hayan observado esa promoción de la salud o no se hayan dado cuenta que estamos vacunando en ese periodo, en ese rango etario. Vamos a tener las dos modalidades, pero sobre todo eso debe ser cuando se anuncie que vamos a iniciar con la vacunación en ese grupo etario. Esperamos que en las próximas horas ya se tenga el banderillazo de salida en esta fase y esto pues ya va a ser de facilidad para toda la población. Lo único que se va a tener que hacer es, la mayoría se va a aplicar una herramienta digital que es difícil de saturar y esto pues vamos a poder tener acceso a agendar una cita por ese medio electrónico. Si la persona no lo puede hacer, entonces se va a acercar a una unidad de salud. En la unidad de salud va a haber personal que le va a agendar la cita por la misma modalidad, para que garanticemos que todas las personas que se acerquen al punto de vacunación se van a acercar con una cita agendada. Y la idea es no saturar también el centro donde uno vaya físicamente a inscribirse, ¿verdad? Sino que poner y habilitar esta herramienta tecnológica que si bien es cierto el abuelito de 70, 80 años también no la puede usar, pero el hijo sí o el nieto sí le puede y le puede ayudar a inscribirse. ¿Cuál sería el primer grupo etario, doctor? El primer grupo etario en la fase 2 van a ser pues los adultos que ya están vacunándose y las personas arriba de 80 años que esperamos anunciarlo en poco tiempo. Y eso es lo que le iba a preguntar, ¿cuándo lo van a anunciar para que estén pendientes? Esperamos que sea en las próximas horas, están afinándose unos últimos detalles, pero esperamos que eso sea en las siguientes horas. Un dato muy importante y que debemos aclarar es que estamos saliendo de una primera fase. Estamos en las semanas, y yo lo mencionaba anteriormente, estas primeras 2 semanas de abril son las semanas en las cuales salimos de la fase 1, estamos terminando la fase 1 e iniciamos la fase 2. Entonces, ese entrelace entre las dos fases permite de que, por supuesto, vayamos completando y vayamos iniciando los grupos poblacionales que son incorporados en la fase 2. ¿Qué va a pasar esta semana? ¿Qué va a terminar? Pues estamos a martes, miércoles, ya lo dijo el presidente y demás, estamos terminando con profesores públicos, vamos con privados, docentes universitarios, pónganos al tanto. Solo buenas noticias, así como nos mencionaba el presidente, solo buenas noticias. Ya se está terminando, ya se terminó los docentes del sector público, se inició el día de ayer los docentes del sector privado, más de 13.743 docentes del sector privado. Quiero aclarar, en un día el Ministerio de Salud podría llegar a colocar una cantidad mayor a 30.000 dosis, sin embargo el mayor dato que tenemos al momento son de 21.000 dosis aplicadas. Como ustedes pueden ver, esos 13.743 docentes pueden aplicarse en un día. Entonces esperamos finalizar este día la vacunación de los docentes del sector privado y, por supuesto, esperamos también el jueves, viernes y sábado finalizar la vacunación de los docentes de todas las universidades, con lo cual pues hay un regreso a clases de manera segura. Asimismo, también este día esperamos que se den anuncios muy importantes en un par de horas sobre esa segunda fase, que son las personas de grupos etarios, edades arriba de los 80 años, por supuesto las prioridades, que son los que tienen a desarrollar mayores complicaciones, y ya se inició desde el día de ayer la vacunación a las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Varias de la población ha comentado, e incluso en redes sociales me han comentado, que ya sus familiares, su mamá, su papá, su abuelo, ya ha sido vacunado.
y ha sido programado, y su papá, su abuelo o sus familiares no son médicos, no son profesores, no pertenecen a ninguna institución, sino que simplemente son personas, son salvadoreños que tienen una enfermedad crónica, que ya iniciaron ese proceso de vacunación porque son los que pertenecen a un grupo vulnerable. Sabemos que existe mucha población con enfermedades crónico-degenerativas, pero siempre vamos priorizando. Eso quiere decir que dentro de las personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas van a recibir aquellas que tienen mayor edad primero y de ahí subsecuentemente van a ir vacunándose el resto, para que no tengamos esa ansiedad de que yo tengo una enfermedad crónico-degenerativa, pero tal vez es una persona que tiene 40 años. Entonces, progresivamente eso se va a ir haciendo en base al riesgo y a las morbimortalidades que se han demostrado en los hospitales nacionales, que es el Hospital El Salvador. A eso iba. Pacientes en los hospitales también que están ingresados van a recibir, aunque no sean de X grupo etario o no tengan una enfermedad, sino que están por X o Y razón, pero sabemos que los hospitales son centros también donde la carga viral suele ser mayor que en otro lugar. Sí, siempre forman parte importante de todo el proceso de vacunación. Realmente nosotros no establecemos que si está en un hospital o no, si pertenece a una profesión o no, sino que dependiendo del grupo que pertenece. Si una persona está por una patología y dependiendo del grupo de la fase en la que va, pues va a recibir su vacuna sin inconveniente. Habrá que ver, y esto es bien importante, habrá que ver la condición, porque ahí sí hay un análisis médico de cada uno de los casos para darnos cuenta si esta persona tiene un indicativo o no tiene una contraindicación por algún fármaco, por alguna situación específica, de recibir la vacuna. Ya este es un análisis más especializado por cada uno de los casos, pero sí se tiene en cuenta el poder garantizar el acceso al 100% de la población que tiene la indicación. Para cerrar el tema de adultos mayores, entonces, doctor, se van a habilitar eventualmente medios digitales para poder hacer una cita, si usted no está en el sistema, porque la primera alternativa será que lo contacten, o si no, se habilitarán medios para hacerlo presencialmente. ¿Cuándo va a pasar esto y cómo lo van a anunciar? El doctor ya nos dijo, va a ser en cuestión de horas. Me anticipo esto, me adelanto, seguramente va a ser en la conferencia que van a dar este día mismo, en unas cuantas horas, doctor. Habrá que estar atento de eso. Y bueno, del tema de los adultos pasamos también a que este año se quiere concluir con el proceso de vacunas. Es justo lo que nos mencionaba hace un momento, que es el objetivo, esos 4 o 5 millones, terminarlos en 2021. Totalmente, ese es el objetivo, y para eso, ¿qué es lo que tenemos? Quiero hacer un resumen para la población y es fácil así de esquematizarnos. Uno es cuánto ha sido la adquisición, cuánto es lo que El Salvador ya tiene en convenio con las farmacéuticas. Al momento tenemos 2 millones iniciales de AstraZeneca, que recordamos fue el primero, 2.7 millones que ha sido la estrategia de COVAX, lo que nos va a dar COVAX, y cerca de los otros 2 millones de dosis que se han sido adquiridas con Coronavac, de Sinovac, y esto en total, junto con la donación de 150.000, con la llegada de un par de dosis más, nos van a garantizar que ahora estemos rondando los 7 millones. Eso es lo que El Salvador ya tiene seguro, lo que ha adquirido. Ahora, ¿qué es de esto que ha adquirido El Salvador lo que ya llegó al país? Porque estas entregas son progresivas. Ha llegado 1.1 millón de vacunas al país en las entregas y siguen llegando. Ya llevamos casi un poco más de un mes y medio de haber iniciado el proceso de vacunación y no ha parado los lotes. Ya llevamos a la fecha 4 lotes entregados y esperamos que ahora en la tarde o en la medianoche recibamos el 5.º lote de vacunas que anunciaba el presidente de la donación de 150.000 dosis de la vacuna Coronavac de Sinovac, la vacuna china. Y ¿qué es nuestra meta? ¿Cuánto es nuestra meta? Nuestra meta son 9 millones de dosis, lo cual representa 4.5 millones de salvadoreños. ¿En cuánto tiempo vamos a colocar la vacuna a estos 4.5 millones de salvadoreños? Tenemos como meta el colocarle la vacuna, al menos una vacuna a estos 4.5 millones en lo que va de este año. ¿Por qué digo al menos una vacuna? Porque hay personas que van a recibir su segunda dosis con 21 días de diferencia. Eso es un margen que es bastante aceptable porque es la segunda dosis que corresponde. Ahora, si ustedes se pueden ver de 9 millones de dosis, que son nuestra meta, ¿cuánto ya tenemos? 7. Eso quiere decir que tenemos el 78% garantizado de las vacunas en el país, que van a llegar progresivamente, que nos permiten estar seguros que vamos a completar esa meta que nos hemos propuesto. Estamos todavía en las negociaciones con farmacéuticas para adquirir el remanente y por supuesto que esto ya esté completo y que sea progresivamente se vaya cumpliendo, pero estamos con todo un equipo volcado en esas pláticas con diferentes farmacéuticas. Hay que aclarar el tema porque
seguro alguien en casa escuchó, bueno, habla de 9 millones de dosis, pero son para 4 o 5. Es que se cuenta porque son 2 veces, ¿verdad? Se pone una vez y luego es a 28 días, la segunda. La segunda. Cada una de las vacunas tiene sus características, pero las 3 que tenemos actualmente deben de ser 2 dosis. Eso quiere decir que si nuestra población objetivo, o sea, los salvadoreños que tienen la indicación médica de poder recibir la vacuna son 4.5 millones, quiere decir que nosotros tenemos que obtener el doble, o sea, 9 millones de dosis porque son 2 vacunas por persona. Unas se aplican al tercer mes, otras se aplica el día 21 y otras se aplica el día 28, pero esas ya son características de cada una de las vacunas. Doctor, inevitablemente el hecho de entre más personas vacunadas se tengan, se piensa, no sé si estoy equivocado, me corrige, que la transmisión también debería ir disminuyendo porque pues ya uno no va a ser un transmisor con su saliva, etcétera, etcétera, con su fluido del coronavirus. Sin embargo, hay que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad porque uno puede seguir siendo un portador, es decir, lo puedo seguir llevando en la ropa, lo puedo seguir teniendo en las manos, tocar a alguien que no está vacunado y pasárselo. Totalmente, y eso es una parte muy importante, y quizás lo más importante es que en la medida nosotros vamos avanzando con la vacunación, sí se va avanzando en disminuir el 100% de las letalidades. Si nosotros seleccionamos en la población cuáles son las personas que o vemos las características de las personas que han perdido la vida, de esas más de 2030 personas que han perdido la vida a causa de la enfermedad, nosotros identificamos que son arriba de 50 años, que tienen enfermedades crónicas o que son de un grupo que ha estado en contacto directo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros con la fase 1 ya cubrimos las personas de contacto directo y con la fase 2 cumplimos las personas que tienen arriba de 50 años, de inmediato nosotros estaríamos disminuyendo al 90% los efectos negativos de la pandemia. ¿Y cuál es el efecto más negativo del COVID? Pues el efecto más negativo es que alguien pierda la vida a causa de la enfermedad. Eso quiere decir que si nosotros trabajamos de manera ordenada por garantizar que los grupos prioritarios, y aquí viene otra vez el por qué debemos de ser ordenados y esperar nuestro turno, por garantizar que se le ponga la vacuna a los que tienen mayor riesgo, entonces nosotros nos estamos cerciorando que ya no vaya a haber más vidas de salvadoreños que se pierdan a causa de la enfermedad. Puede ser que desarrollen la enfermedad, pero que esta enfermedad sea de manera leve. Entonces, lo importante es recibir en tiempo oportuno esa vacuna y a medida avanza el proceso de vacunación, disminuye el proceso de complicaciones y de contagios de esta enfermedad. Dicen que para ver cómo uno está, doctor, hay que volver a ver al vecino, ¿verdad? Y ver cómo están los vecinos y cómo está mi jardín y mi casa. ¿Cómo está El Salvador con sus vecinos con relación al tema de la adquisición de las vacunas, con Guatemala, con Honduras, con Costa Rica, con Nicaragua? Yo diría que es un caso de éxito, es un hito. El Salvador está siendo muy seguido a nivel internacional y ahora es por buenas acciones, por buenos resultados, y los buenos resultados son, primero, que ya tenemos un proceso de vacunación muy bueno, en marcha, siendo efectivo, y esto ha sido porque se ha tenido la adquisición de las vacunas. Caso contrario, hay países de la región, incluso países vecinos, que pues todavía dependen solo de una de las modalidades de adquisición. Eso quiere decir que solo están pues a la espera de lo que el programa equitativo de acceso COVAX, Organización Mundial de la Salud, pueda hacer llegar, y eso hace que sea un proceso de vacunación mucho más lento. Otra de las cosas importantes es el país estadísticamente, ante las alertas epidemiológicas, está en una situación totalmente diferente al resto de países de la región, el resto de países a nivel internacional. Vemos países de Europa, Francia cerrado, vemos Italia cerrado, vemos países de Estados Unidos con la mayor cantidad de casos y de letalidades a nivel mundial, Brasil en segundo puesto con la mayor cantidad de letalidades, México en tercera posición. Estamos observando un país de Uruguay y Paraguay totalmente en este momento con medidas bastante restrictivas. ¿Qué hemos hecho para estar así nosotros en comparación a ellos y qué debemos seguir haciendo? Primero, cumplir con las medidas restrictivas hasta septiembre. Esto fue una parte clave. El adelantarnos, el tomar las medidas, incluso medidas que fueron pues bastante criticadas, eso es la diferencia. Le permitió al sistema prepararse y le permitió al sistema y a la epidemiología, a la estadística, ahora tener esa capacidad de poder tener resultados favorables. Ahora, ¿cuál es lo otro más importante? El compromiso de la gente de cumplir las medidas. El hecho de que cada uno de los salvadoreños al salir utiliza su mascarilla, el hecho de que las personas andan su alcohol gel, que se lavan las manos, que toman todas las medidas necesarias, que hacen sus actividades en los grupos familiares, que no se exponen innecesariamente. Eso es una de las partes más importantes y que debemos seguir cumpliendo para que esta estadística continúe. Es un poco lamentable ver que a pesar de toda esta información, de ver que el país está siendo un país totalmente diferente a los del resto de la región, observar las imágenes que veíamos en el periodo vacacional.
insistimos mucho en que esto no sucediera y la población pues sí en este punto no tomó sus medidas. Esperamos también que esto no vaya a representar un incremento. Hay mayor exposición, eso definitivamente ha sucedido porque están aglomeraciones. Ahora, ¿qué hace el ministerio? Va a redoblar los esfuerzos en los tamizajes en las zonas más densamente pobladas a la segunda semana posterior a la vacación para poder identificar mediante alertas epidemiológicas que los casos no vayan en incremento y dependiendo de eso vamos a tomar las medidas correspondientes. No, ¿esperan un rebrote debido a lo que ha visto usted en Semana Santa? No un rebrote, pero sí esperamos que haya un incremento por conglomerados. ¿Qué es un incremento por conglomerados? Incrementos en diferentes zonas del territorio. Un rebrote es identificar en una zona en particular un incremento sumamente elevado de la cantidad de casos en relación al histórico que se venía observando. Y un aumento por conglomerados es que a nivel de todo el territorio, pues esos casos de 154 contagios por día que veníamos observando, que es el último dato que tenemos, puedan subir a 200 casos por día. Bueno, ahora, eso es algo que ojalá, si seguimos cumpliendo las medidas, no suceda, y para eso tenemos todo un equipo de epidemiólogos que está verificando día con día qué es lo que va sucediendo en el territorio. A mediados de enero, doctor, después de las vacaciones de fin de año, estábamos hablando de 300 y fichas casos diarios. Es correcto. Y coqueteamos con los 350 y ya para arriba los 400, pero luego comenzó a bajar otra vez. Es correcto. Eso es un dato, es una muestra de que, pues si las medidas no se cumplen, eso puede generar que de alguna manera puedan incrementarse los casos. No quiero ser de alguna manera irresponsable o impreciso, pero la población conocerá que quizás el periodo vacacional de fin de año es un periodo vacacional en donde hay mayor tiempo, en la cual el incumplimiento de estas medidas pudieran haberse dado en comparativo con este periodo de Semana Santa. Eso sería un poco impreciso porque no quiere decir que esta información, esa es mi percepción. Esperemos que eso sea congruente con la evidencia. No, y su percepción es importante, es el ministro de Salud. Doctor, no sé si ya le preguntaron esto, ¿alguien que se vacune debe seguir usando mascarilla? Sí, totalmente, porque esta vacunación, primero tenemos que tener claro, la dosis, la inmunidad o el efecto de inmunogenicidad va aumentando progresivamente. Eso no quiere decir que nomás se la pongan, ya tiene la inmunidad, sino que es un proceso que luego de 15 días el cuerpo pues ya desarrolló toda esa formulación de anticuerpos de defensa y ya hay algún grado de protección. Pero ese grado de protección se logra consolidar al recibir la segunda dosis. Y de esta manera nosotros alcanzamos la eficacia que podría llegar a reportarse en las diferentes vacunas. Por ejemplo, podemos encontrar una eficacia del 80%. Eso quiere decir que todavía hay un 20% de posibilidad de contagio, pero que es un contagio que podría ser asintomático, que es un contagio que podría ser una forma leve de la enfermedad. Eso es importante. Se lo pongo así, pero entonces alguien que reciba la segunda dosis y 15 días después de haber recibido la segunda dosis, que esto ya va a pasar, ¿debe seguir usando mascarilla? Debe seguir usando mascarilla porque hay varios parámetros. Uno es que no estamos al 100% de protección de desarrollar la enfermedad, sí de prevenir la forma grave. Eso quiere decir que usted ya está seguro que no se va a complicar, que no va a perder la vida a causa de la enfermedad. Pero eso no quiere decir que pueda desarrollar una forma leve o prácticamente que usted pueda desarrollar una enfermedad asintomática. Probablemente ni se da cuenta que ha estado con un proceso de coronavirus ya con su vacuna. Pero ¿qué pasa? Existe población que no ha recibido la vacuna. Y esa población que no ha recibido la vacuna, usted puede ser un vehículo transmisor, poner en contacto a alguien y esa persona sí desarrollar una forma grave, incluso perder la vida a causa de esta enfermedad. ¿Cuándo vamos a poder tener tranquilidad? Cuando la población total esté vacunada. Y aún así debemos tener en cuenta que las medidas de uso de mascarilla deben permanecer, porque no solo existe la enfermedad de coronavirus en el país, existen otras enfermedades respiratorias que pueden generar complicaciones. Doctor, esto ya lo notaron ustedes, eso es bien interesante, lo quería tocar, qué bueno que me lo recordó. La cantidad de enfermedades transmisibles respiratorias, ¿han notado ustedes en su base de datos en el ministerio que ha disminuido desde que comenzó el coronavirus, en la base que ahora todos estamos así con el alcohol gel, que era algo que no se hacía antes, nos lavamos las manos, tenemos la mascarilla, distancia social? ¿Esto ha contribuido a que otras enfermedades bajen también? Totalmente, y la mayoría de ellas han bajado hasta en un 70%, 75% en las estadísticas a años anteriores. Y esto es un dato importante porque vemos cómo estas medidas que ahora han sido de uso obligatorio por la pandemia,
también están teniendo efectos positivos en otras enfermedades de salud pública que hay en el país. Mantener las medidas de utilizar una mascarilla, esto debe garantizarnos también que posteriormente vamos a tener mejores resultados en el manejo. En el manejo de otras enfermedades de salud pública. ¿Qué pasaba antes? Yo me enfermaba y había en ocasiones comentarios de las mismas personas que nosotros conocemos que decía, no, si te la paso se me va a quitar a mí. Esos eran los comentarios que bastante de la población yo en algún momento escuché. Entonces, ¿ahora qué debe ser? Seamos responsables y si alguien anda enfermo, utilice una mascarilla. Eso no lo teníamos antes, pero la pandemia nos ha enseñado, de este mal que ha sido el COVID-19, nos ha enseñado que utilizar una mascarilla puede proteger no solo la salud de mi persona, sino que la salud del resto de los que están conviviendo, de los que trabajan con nosotros, de las personas que están en el hogar, y todas esas medidas van a ser de provecho para el país. Ya pusieron la música ya, pero me quedan otros temas, doctor. El Hospital El Salvador. Quienes transitamos todos los días por la Manuel Enrique Araujo y vamos viendo cómo poco a poco, incluso va de a poco develándose una mantanera donde está el rótulo, vemos las banderas. ¿Qué va a haber ahí? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuándo va a ser la inauguración? Que son preguntas que se tienen también. Y que cuando le pregunto esto a usted, veo que se ilusiona y se emociona mucho porque sé que también es un producto de algo que nos dejó la pandemia y que si no hubiese llegado la pandemia, quién sabe si lo tuviéramos. Totalmente. Yo creo que es la expresión de cómo un sistema de salud se está transformando, cómo un sistema de salud va teniendo más herramientas. Se nos ha dado más herramientas, el presidente nos ha dado más herramientas y el ejemplo es el Hospital El Salvador, herramientas para poder atender a la población salvadoreña. Esperamos que sea en las próximas semanas que la población vaya identificando pues cuáles van a ser cada una de esas mejoras al sistema de salud que se van teniendo y esto influye mucho el Hospital El Salvador. Quiero recalcar, ahorita el Hospital El Salvador está atendiendo cerca de poco menos de 300 pacientes, tenemos una capacidad de más de 700 camas para poder atender a la población. Esto está estimado no solo en capacidad instalada, sino que en insumos, en medicamentos, está planificado contemplando 2 posibles olas, porque la preparación para nosotros es importante. Mejor estar preparados y dar respuesta a no contar con lo necesario para poder atender a la población ante una situación de incremento de casos. Eso quiere decir, El Salvador está preparado para poder atender cualquier incremento relacionado a la pandemia en lo que va de este año y progresivamente ustedes se van a ir dando cuenta. Esperamos ya en un par de días que puedan ir observando más estrategias que han sido el resultado del trabajo en equipo, el resultado del liderazgo del presidente Bukele y que ahora pues nos dan más herramientas para seguir atendiendo a la población. ¿Cuándo tiene proyectada la apertura entonces de la otra parte del Hospital El Salvador aproximadamente? Eric, cuéntenos aquí. Esperamos que en un par de semanas. En un par de semanas, ya lo veríamos operacional. Ya vamos a ir viendo cómo va a ir dando su función esa parte del hospital. Hay muchas estrategias innovadoras que van a venir al país, que van a garantizar ir solventando los problemas de salud pública que por años han existido. Cada una de las decisiones que se han tomado en el Ministerio de Salud no solo son momentáneas, sino que estas van a garantizar que estos sigan funcionando después de la pandemia para solventar los problemas de salud pública que siempre han existido. Los pacientes renales, los pacientes hemato-oncológicos, los problemas de cirugías especializadas, el tema de las cadenas de suministro de abastecimiento y medicamentos, problemas que la población conoce por años. Y ese legado lo va a haber dejado en pandemia, el Hospital El Salvador será el legado que quedará para cubrir todo esto. Además, una cosa importante, el enemigo y el reto ahora se llama COVID-19, pero quién sabe qué puede pasar en 2 años, 3 años, qué tal otra enfermedad, otra pandemia, se tiene ya esta herramienta que no se tenía antes. Totalmente, y una herramienta para el pueblo, una herramienta que va a garantizar una de las partes fundamentales que dice la Constitución, la vida y la salud. Esas son las partes fundamentales y eran las obligaciones. Y a mí me parece que en administraciones anteriores no se cumplieron, porque el estatus de los hospitales que nosotros recibimos fue un estatus en el cual definitivamente era difícil garantizar la vida. Ahora, ¿qué es lo que deja? No solo deja un hospital El Salvador, dejamos todo un sistema de salud que ha tenido mejoras y que va a ser para la atención directa. ¿Cuál es el objetivo que nosotros buscamos y que nos ha encomendado el presidente? Primero, salvar la vida, pero también demostrarle a la población que lo público puede ser tan bueno como lo privado. Y eso es una de las partes que tenemos como objetivos como Ministerio de Salud. A pesar de todo lo que ha mencionado usted en esta entrevista que comenzamos hace ya casi una hora, ¿ha sentido su percepción que han habido bloqueos a este trabajo? Sí, definitivamente hubo un momento en que yo creía casi que no lo podía ni creer que hubiera gente que está en parte importante de la sociedad
en otros órganos del Estado, generando ese tipo de acciones que definitivamente dañan la vida de manera directa, son atentados contra la vida de la población salvadoreña, disfrazados de herramientas legales o de quitarle las herramientas al sistema de salud, al Código de Salud, para poder generar intereses que en ocasiones no quisiera llegar a creer que fueron políticos. Y hablando de eso, entra una nueva asamblea, aquí ya nos metimos al tema político dentro de poco. ¿Qué va a cambiar con esta nueva configuración que no se haya podido dar actualmente? Creo que lo más importante no solo es pensar en qué va a beneficiar esta nueva asamblea a la situación de la pandemia, porque para bien o para mal hicimos lo que tuvimos que hacer a pesar de todos estos bloqueos, a pesar de todo, y ahora el país está teniendo un resultado muy favorable en la pandemia, a pesar que tuvimos que batallar contra todos esos obstáculos y contra todos esos bloqueos. Ahora, creo que es muy importante que el reto de esta nueva asamblea vaya abordando los temas importantes del país para sacar a El Salvador y desarrollar El Salvador. Todos queremos un país más seguro, todos queremos un país con más posibilidades, todos queremos un país con acceso a la salud, y todos esos problemas importantes en el país, esos son los retos que debe asumir esta nueva asamblea, proponiendo leyes que beneficien a la mayoría de la población y proponiendo leyes que saquen y desarrollen al país de este sistema paupérrimo que encontramos y que de alguna manera ha hecho que este país no vaya avanzando como debería de haber avanzado y como ahora la pandemia nos demuestra que podemos avanzar. De acuerdo. Doctor, bueno, en cuestión de horas, una conferencia, un comunicado importante, un mensaje importante, seguramente habrá información de esto y lo tendremos. ¿Qué se puede esperar de este comunicado, doctor? Nada más un adelanto. Información bastante oportuna sobre el proceso de esta fase 2 de la vacunación, para que la población ya esté al tanto de cuáles van a ser los mecanismos y, por supuesto, cómo acceder en base a esa prioridad o a ese grupo que le toca. Recordémonos, todo esto obedece a la disminución de las morbimortalidades y lo más importante es siempre acatar las recomendaciones. Si hay que hacer una cita, hay que hacer una cita, y si hay que acudir cuando sea nuestro turno. Bueno, aquí está el doctor Francisco Olaví contándonos eso aquí en la entrevista de Noticiero Hechos, que va a suceder en unas cuantas horas. Doctor, le queremos agradecer su tiempo. Sabemos que tiene una agenda importante, sabemos que hay medios esperándolo aquí al terminar la entrevista también, y viene este otro momento importante del día. Su último mensaje para la población en este martes. Primero, decirle a la población salvadoreña, sigamos cumpliendo las medidas, no bajemos la guardia, el virus sigue en nuestro país, hay que ser unidos, ya lo demostramos, hemos logrado hechos históricos en El Salvador con la pandemia. Unámonos cumpliendo el uso de la mascarilla, el lavado de manos, evitar tocarse la cara, si no es necesario no exponerse, y además cumplamos todas las medidas que puedan llegar a poner a El Salvador en una situación de desarrollo mucho mayor, y esto se debe al trabajo en equipo que como población podemos hacer. Otro dato importante es, vamos a seguir haciendo todo lo necesario para que este regreso a clase sea seguro. Nos vamos a desplazar justo a ver todas las actividades en conjunto con la ministra de Educación para ver el proceso, y por supuesto tengan la tranquilidad que hay una rigurosa vigilancia epidemiológica, no solo en el marco del retorno o el regreso seguro a clases, sino que por supuesto de estas recientes actividades que hemos tenido por parte de la población salvadoreña en los diferentes sitios turísticos. Doctor, muchas gracias. Doctor Francisco Olaví, el ministro de Salud de El Salvador, nos ha acompañado esta mañana en la entrevista de Noticiero Hechos. Vamos a hacer una pausa, regresamos.